Los ambientes de honra siempre van a desatar bendición a nuestro favor. Recuerda lo que acabamos de ver en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 2 al 6 en adelante. ¿Qué es lo que nosotros vimos? ¿Cómo fue que Jesús llegó a su tierra en Nazaret? Y ahí en Nazaret fue menospreciado, rechazado, y dice la palabra de Dios que le costó mucho trabajo hacer milagros. La razón era porque le conocían, porque las expectativas que ellos tenían eran contrarias a las expectativas que Dios había tenido sobre el Mesías. Sus expectativas eran naturales, pero las expectativas que ellos deberían de tener deberían de ser sobrenaturales. Nos hemos enfocado en los últimos tiempos a todas aquellas cosas naturales. Lo natural no siempre va a desatar lo sobrenatural que viene de parte de Dios en nuestra vida. Usted y yo somos embajadores de su reino aquí en la tierra y tenemos la responsabilidad de que el reino de Dios, un pedazo del cielo, se ha hecho aquí en la tierra. Jesús convierte el agua en vino. ¿Sabe por qué? Porque había un ambiente de honra. Es el primer milagro, su primera presentación física del ministerio de Jesús cuando llega prácticamente a una edad determinada. Jesús es invitado a unas bodas. Acompáñenme en Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Conocemos esta historia como las bodas de Caná. Dice la Biblia que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesús sabía lo que la madre quería hacer. Él era el Hijo de Dios, él era omnisciente. Aún no ha venido mi hora, le dijo a su madre. Su madre dijo a los que le servían en ese momento: haced todo lo que él les dijere. ¿Sabe qué estaba haciendo María en ese momento? Si bien estaba teniendo una actitud imprudente sobre su hijo, yo veo algo muy importante e interesante en la vida de María. María estaba honrando a Jesús. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se los llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Sabe una cosa que sucedió en este lugar? María honró a Jesús. Un principio de honra siempre va a desatar bendición. Podemos ver cuántos milagros en todo el trayecto de la vida de Jesús aquí en la tierra. María le dijo a sus sirvientes: haced todo lo que él les dijere. Si todos nosotros, como hijos de Dios, cristianos, le damos peso de honra, y esa honra se canaliza en obediencia a lo que Jesús nos dice en el día a día, usted y yo viviríamos una vida sobrenaturalmente victoriosa. ¿Sabe lo que está sucediendo hoy en nuestras vidas? Hay muchas voces que se desatan a nuestro alrededor. La voz de Dios y la voz del enemigo. Dios generalmente nos da a cada uno de nosotros un sueño, un propósito, para que usted y yo podamos cumplir su plan aquí en la tierra. Sin embargo, hay una voz
una voz muy diferente, una voz de derrota, una voz de inseguridad, una voz de debilidades, una voz de rechazo, una voz de juicio sobre nuestras vidas. Tenemos estas dos voces a nuestro alrededor. Sin embargo, usted y yo, ¿a cuál voz le damos más peso? ¿Qué voz estamos escuchando? María le dijo a los sirvientes que estaban en la fiesta: hagan ustedes todo lo que Él les diga. Hagan ustedes todo lo que Jesús les diga. Si ellos no hubieran escuchado la voz de María, que venía de parte de la voz de Dios, ese milagro no hubiera sucedido. Y ellos no hubieran podido conocer a Jesús en este momento en cuanto a su poder. El poder más grande, el poder de Dios, el poder de la transformación. Ese es el poder más grande que Dios quiere hacer en usted y en mí. Usted y yo tenemos que aprender todos los días a escuchar esa voz, la voz que transforma las vidas. Jesús pudo transformar un agua en vino. Jesús puede transformar su vida de rechazo, debilidad, apatía, negligencia, no sé cuántas otras cosas más, humillación, desvalorización. Desde chicos hemos crecido en un ambiente cultural a donde hemos escuchado todo este tipo de palabras descalificativas de nuestra vida. Pero cuando venimos a Dios y empezamos a escuchar la voz de Dios que construye, entonces nosotros podemos ser transformados como el agua en vino, porque podemos escuchar una voz que transforma nuestras vidas. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.